Hermanos, el día de hoy, y estoy emocionado y nervioso y de todo al mismo tiempo. Los peques. ¿Por qué? ¿Cómo, perdón? Los peques. Los peques, niños. Bueno, no está bien. Vamos a, bueno, ¿hay niños chiquitos? ¿No hay? Ok, se quedan entonces. Muy bien, como les estaba diciendo, hermanos, la verdad sí estoy algo nervioso. Espérame tantito. Estoy algo nervioso porque estamos viendo un libro que jamás había predicado con anterioridad. Hace unos años, cuando estuve haciendo la maestría, estuve precisamente estudiándolo junto con nuestro hermano Chava, Lara y nuestro hermano Jonathan. Hice la maestría junto con ellos y estudiamos el libro de Judas. Fue un libro sumamente intenso para estudiar. La verdad, hermanos, nos tardamos todo un semestre, 2 horas por semana, para cubrirlo todo. ¿Judas Iscariote, hermano? No. Judas, el medio hermano de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, nos tardamos un semestre completo, 2 horas por semana, estudiándolo, y tan solo es un capítulo. Y es un capítulo, un libro sumamente pequeño. La cantidad de información que el libro de Judas contiene es increíble. Estuve hablando con el hermano Pastor Moy Contreras, y él me dijo que ellos acaban de terminar el libro de Judas en la iglesia de ellos. Se tardaron 6 meses. 6 meses para estudiar un pequeño capítulo. Es un libro muy chiquito que tú puedes leer como en 5 minutos. Pero estudiarlo nos va a tardar meses. Ya habíamos dado la introducción a este libro de Judas. Habíamos dicho y estudiamos que él es el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos dicho esto porque su nombre aparece en el libro de Mateo y el libro de Marcos como los hijos de María. Vamos a leer, hermanos, los primeros 2 versículos, puesto que otra vez ya vimos la introducción. No vamos a hablar mucho más acerca del tema introductorio, nos vamos a ir directamente con el versículo 1. Pero vamos a leerlo nuevamente, Judas 1 y 2. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo es el medio hermano de Jesucristo y también lo es Judas. Jacobo es el mismo que Santiago. Entonces, Judas y Santiago son medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y originalmente ellos no habían creído que Cristo Jesús era el Mesías. Ellos pensaban que era su hermano. No lo veían como divino. No fue realmente sino hasta después de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo Jesús que sus hermanos llegaron a conocerle como Salvador. Entonces, Judas es medio hermano de Cristo Jesús junto con Santiago, y ahí es donde vamos a empezar este estudio. Ahora, habíamos dicho que el estudio de Judas es el libro que más habla acerca de la apostasía. La apostasía, hermanos, es la falsa doctrina, los falsos maestros, aquellos que entienden la verdad pero no predican la verdad por cuestión de que no les conviene. Hemos conocido a muchos que saben la verdad pero no quieren exponerlo detrás de los púlpitos porque no les conviene. Van a perder gente en su iglesia, y si pierden gente en la iglesia, pierden dinero. Sí, pierden estatus social entre los otros pastores porque más miembros se les fueron. Es la realidad. Este es un apóstata. Si tú conoces la verdad y rehusas predicarla, eres un apóstata. Entonces, todo falso maestro es un apóstata. Y el libro de Judas, ese es su tema principal. Pero vamos a comenzar, hermanos, con una oración, y ahorita nos empezamos con nuestro estudio.
Señor Padre, gracias le damos por su salvación, la cual usted ha otorgado por medio de su Hijo Jesucristo a todo aquel quien usted ha llamado. Gracias, Señor, le damos por su elección, tema que vamos a tocar en esta tarde. Gracias, Señor, por esta hermosa libro que es una precaución para nosotros, la iglesia, los elegidos, los llamados, a tener cuidado de los apóstatas, de los falsos maestros. Señor, entendemos que ellos abundan y la única forma en que la iglesia puede tener protección de ellos es por medio del estudio de su palabra. Le pedimos, Señor, que cada uno de los miembros de esta iglesia local realmente lleguen a comprender las profundidades de su teología, de su doctrina, de su persona, para que puedan dar defensa y no ser engañados por aquellos falsos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Disculpe. Bien. Pastor, no está en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí, antes de Apocalipsis. Ok, entonces Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Esa palabra guardados, vamos a hablar un poco más acerca de esa palabra en unos momentos. Nuestro llamado a ser salvos es la obra del Espíritu Santo. Estamos santificados o amados en el Padre y guardados en la persona de Jesucristo. Escuchen esto bien nuevamente. Estoy involucrando aquí en lo que acabo de decir a la Trinidad. Porque la salvación, el llamado, la elección, todo lo que involucra la salvación es parte de los tres. De Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Otra vez, lo que acabo de decir es esto. Nuestro llamado es la obra del Espíritu Santo. Santificados o amados por el Padre y guardados en Jesucristo. Eso es muy importante. Ahora, dice aquí el primer versículo de Judas. Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo era entendido de forma distinta en aquellos años a lo que es hoy. Cuando Judas escribió su epístola, estaba en tiempos de Roma. Y debemos de recordar que 2/3 partes del Imperio Romano eran esclavos. Por lo tanto, el término siervo tenía que ver con esclavitud, no con servicio simplemente. De hecho, la palabra en griego original es doulos. Doulos. Y lleva consigo no solamente la cuestión de esclavitud, sino la cuestión de esclavo de amor. Esclavo de amor. Nosotros somos esclavos de Jesucristo porque Él nos compró. La palabra es redimió, nos compró. El precio, su muerte. Cuando Él nos compró, cuando un humano compra a otro humano, se llama esclavitud. Entonces, cuando Él me compró, Él me hizo esclavo de su persona. Ahora, por lo general, los esclavos son esclavos fuera de su voluntad. Son esclavos a fuerzas. Ahora, en nuestro caso como cristianos, también somos esclavos a fuerzas. Porque Él me llamó, Él me eligió. Sin embargo, mi elección involucra amor.
el esclavo que amaba a su... Bueno, vamos a hablar de cultura hebrea. Un poco, nada más un momento. Hay un versículo que dice que el esclavo de amor se horadaba la oreja. Es decir, se ponía un arete, se perforaba el oído, mostrando que él era un esclavo de amor. Explico. En la cultura judía también había esclavos. Un judío podía tener a otro judío como esclavo. Entre judíos se esclavizaban, ¿sí? Era común. Pero la ley del Antiguo Testamento les decía que tan solo podían ser entre judíos esclavos por no más de 7 años. ¿Ok? Es decir, vamos a suponer que yo compro a un esclavo mexicano. Yo, siendo mexicano, me consigo un esclavo mexicano y Dios me dice, ok, perfecto, tú puedes ser dueño de tu esclavo por 7 años y no más. Entonces, entre judíos, ellos son 7 años y el esclavo tenía automáticamente su libertad. Automáticamente, por default. Pasaban 7 años y dejaba de ser esclavo. Pero cuando el esclavo, vamos a suponer que yo como dueño de mi esclavo, yo fui buen dueño, yo fui buen maestro, yo fui bondadoso y misericordioso con mi esclavo. Y el esclavo me llegó a amar, porque yo fui bueno con él como su dueño. Entonces el judío podía decidir si continuar bajo esclavitud o no. Si éste decía, yo quiero continuar bajo el servicio de mi amo porque yo lo amo y porque él me ama a mí, el esclavo agarraba una espina y se perforaba la oreja, mostrando que ahora él era esclavo de por vida de ese dueño por amor. Entonces ahora de forma totalmente voluntaria y por amor es esclavo. Éxodo 21. Ok, vamos a verlo. Éxodo 21, ¿qué versículo? Ok, gracias hermano. Éxodo 21, 1 al 11. Bueno. Hermano, ¿puedo emparejar un poquito la puerta? Sí, hermano. Bien, dice, estas son las leyes que le pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. ¿Okay? Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer, sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por siervo, no saldrá de ella como suelen salir los siervos, bueno, etcétera. Entonces, ahí es la horadación de la oreja como esclavo por amor. Entonces, eso es lo que está diciendo Judas, el medio hermano de Jesucristo. Él está diciendo, yo soy doulos, yo soy esclavo por amor a Jesucristo, mi redentor, mi dueño, aquel que me redimió y me salvó. Yo soy su esclavo de por vida, me he horadado la oreja. O esa es la idea tras la cultura hebrea. Doulos. Muy bien, continuamos. Ahora, la palabra doulos también fue utilizado por Pablo. En varias ocasiones fue utilizado por Pablo y algunos otros. Esto tenía que ver con una dedicación absoluta y completa. Una sumisión total por amor. Doulos, siervo, esclavo por amor, horadado de oreja. Okay. Ahora, dentro del versículo 1 de nuestra lectura, Judas, medio hermano de Cristo, siervo de Jesucristo, se está llamando esclavo, y hermano de Jacobo, identificándolo nuevamente como el medio hermano de Cristo, a los llamados.
santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. A los llamados, es decir, a los elegidos. Es decir, que esta carta es específica a los salvos, a los que son santos, a los que han sido llamados a ser salvos. ¿Quiénes son los llamados? Ahí lo dice la Biblia, vamos a leerlo. Según Tesalonicenses 2, 13 y 14 nos dice: de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llama mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos ha llamado, Él nos ha elegido. La salvación es de Él. Ahora, este llamado a la salvación trae muchas cosas. Bueno, vamos a ver algunos versículos. Es que son tantos versículos, hermanos, hablando de este tema. Es increíble. Vamos a ver varios, ténganme paciencia. Vamos a Romanos capítulo 1. Vamos a ver esto. Romanos capítulo 1. Vamos a ver varios versículos que hablan acerca del llamado y la elección, porque muchas personas siguen teniendo problemas con la elección, el llamado y la predestinación. Entonces, vamos a ver versículos, tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo. Romanos 1:7. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces tú eres llamado por el Espíritu Santo a ser santo. Él es quien decide, Él es quien te llama, Él es quien te lleva a Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ok. 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Versículos 23 y 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow. 1 Tesalonicenses 5:24, que ya lo leímos. Leímos el de 2 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses, vamos a 1 Tesalonicenses y vamos a ver el 5:24. Dice la palabra de nuestro Señor ahí: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, Él nos llama a la salvación. No es que yo haya escogido, es que Él escogió. ¿Bien? Ahora, cuando eres llamado por el Espíritu Santo para ser salvo, pasan una gran cantidad de cosas. Ese llamamiento es hermoso. Vamos a ver qué es lo que nos trae el llamado. Sabemos que el llamado nos trae la salvación, pero vamos a ver qué nos trae el llamado. Número 1. Cuando eres llamado por el Espíritu Santo, el llamado te trae a una comunión con Dios. Te lleva a un compañerismo con Dios. Previo al llamado, previo a la salvación, tú no tienes una comunión con Dios. Solamente después de que has recibido a Cristo como tu único y propio Salvador por llamado de Él, es que tú llegas a tener comunión con Dios. Muchas personas piensan que tienen una comunión con Dios cuando no son salvos. No puedes tener una comunión si no has sido llamado a la salvación. Entonces vamos a verlo. 1 Corintios 1:9. 1 Corintios capítulo 1 y versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces, si tú no has conocido a Cristo como tu único y propio Salvador, no eres nada para Él. O sea, simplemente no eres nada, no tienes una comunión con Dios, porque no has sido llamado. Solamente los salvos tienen una comunión con la persona de Dios. El llamado
Cuando una persona es llamada a salvación por el Espíritu Santo, uno adquiere paz. 1 Corintios, capítulo 7 y versículo 15. 1 Corintios 7:15 nos dice: pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Claro, aquí en 1 Corintios capítulo 7, en contexto, está hablando acerca de un matrimonio fallido, un matrimonio con problemas. Pero para aquel que es salvo, somos llamados a tener paz. Aquel que ha sido escogido por Dios, aquel elegido, aquel llamado, es llamado a la paz. Hay otro versículo que dice: es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Siguiente, cuando una persona es llamado a la salvación por el Espíritu Santo, uno adquiere libertad verdadera. Vámonos a Gálatas. Gálatas. ¿Dónde está Gálatas? Ok. Gálatas capítulo 5 y versículo 13. Gálatas 5:13 nos dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no la uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces somos llamados a libertad, es decir, libertad del Antiguo Testamento, libertad de las leyes, libertad de la ley mosaica, libertad de las leyes orales, la libertad sobre la ley, porque ahora estás bajo gracia. Solamente los llamados, los elegidos, los que han experimentado la gracia, son los que tienen dicha libertad. Si tú no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y propio Salvador, posiblemente tú pienses que tienes libertad. Pero déjame decirte, estás lejos de tener libertad. Y ahora, eso parece que es incluso contradictorio, porque acabamos de decir que yo soy esclavo de Jesucristo, porque Él me compró. Pero aquí dice que soy llamado a libertad. Bueno, otra vez, soy esclavo de Jesucristo, yo no estoy libre de Él. Estoy libre de la ley. Estoy libre del Antiguo Testamento en cuestión a sus ritos y rituales. Es decir, puedo comer cerdo y camarón, bien sabroso. Amén. Ok. Vamos a continuar. Cuando nosotros somos llamados a la salvación, entonces tenemos comunión, tenemos paz, tenemos libertad, y también el llamado a la salvación nos trae a un caminar con Dios. Efesios 4:1. Efesios capítulo 4 y versículo 1 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, nuestro andar diario de un cristiano también es a causa de nuestro llamamiento a salvación. Nuestro llamado también nos trae esperanza. Efesios capítulo 4 y versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, el llamado nos trae esperanza. El llamado a la salvación, naturalmente, nos trae también santidad. Eso es un por default. Vamos a verlo. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 1, 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, el llamado nos lleva a la santificación. El llamado también nos trae bendiciones celestiales. Ahí mismo en 1 Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecidos, sabiendo que fuisteis llamados
para que heredaseis bendición. Entonces somos llamados a bendición. Y por último, al ser llamado por el Espíritu Santo para la salvación, tengo la gloria eterna. 1 Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Entonces es claro quién es o quiénes son los llamados y qué es lo que este llamado nos trae. Los llamados son los santos, los elegidos. ¿Cuáles son las bendiciones de ser llamado? Obviamente me trae salvación, me trae a la comunión de Dios, me trae una paz, me trae libertad de la ley, me pone en un caminar con Dios diario. El llamado me trae la esperanza viva. El llamado me trae o me lleva a la santidad. El llamado trae bendiciones. Y por lo tanto, la bendición más grande de todas, el llamado me trae la gloria eterna. Entonces, a estos llamados son a los que está escribiendo Judas. Continuamos. La siguiente porción que vemos ahí en el versículo 1 de nuestra lectura dice: santificados en Dios Padre. Ahora vamos a hablar acerca de esa frase, santificados en Dios Padre. De hecho, hay un problema ahí en traducción. La palabra no es santificados en Dios Padre. Ahí, la palabra en el texto original es agiazo. Agiazo. Agiazo en el griego implica amor. Ahora, esta misma palabra, agiazo, la encontramos en muchos otros lugares de la palabra de Dios. ¿Okay? Esta misma palabra se utiliza en Juan 13:1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 1. Aquí la Escritura dice lo siguiente: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado agiazo a los suyos que estaban en el mundo, los agiazo los amó hasta el fin. Entonces la palabra en Judas, donde dice santificados por su Padre, en realidad es agiazo, que implica amor. Entonces nuestra traducción en nuestro idioma quedó deficiente con el uso de la palabra. Agiazo es amor. Otro lugar donde podemos ver este versículo, esta palabra, agiazo, es en Juan 14:23. Vamos a leerlo. Juan 14:23 nos dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardada, y mi Padre le amará. Agiazo, y vendremos a él y haremos morada en él. La misma palabra, agiazo. Otra, Juan 16:27. Juan 16:27 nos dice: pues el Padre mismo os ama, agiazo. Vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Y hay muchos otros versículos que utilizan esa palabra y se traduce como amor. Mientras que aquí en Judas esa palabra es mal traducida y se traduce como santificados. ¿Okay? Lo cual ciertamente es interesante. ¿Okay? Bien, ahora vamos a ver, vamos a verlo así. Vamos a volver a leer Judas 1 y le vamos a agregar esa palabra amor. Entonces dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Así es como se debería de leer ese versículo. Entonces los llamados son los amados del Padre. ¡Wow! ¡Qué
precioso. Hay otro versículo que nos dice que los santos, los salvos, los elegidos, los llamados, somos sus tesoros. Dios ama a sus tesoros, amados por el Padre. Okay. Muy bien, eso es hermoso, es precioso. Ahora, vamos a ver esta siguiente frase del versículo 1. La siguiente frase dice, y guardados en Jesucristo. Esa palabra es espectacular. Y dentro del libro de Judas es especial. Ustedes saben, o espero que lo sepan, que en la Biblia, cada libro tiene un tema en particular. Y cada libro tiene un versículo clave, lo que llamamos el versículo clave. Y en ese versículo de cada libro se resume todo lo que el libro habla. Y también en cada libro incluso hay palabras claves. Entonces tenemos cada libro, los 66, tienen un tema en particular, tienen un versículo clave e incluso tienen una palabra clave, cada libro. En el caso de Judas, el tema es la apostasía, que ya lo mencionamos, y la palabra clave es guardados. Esa es la palabra clave del libro de Judas. Si ustedes leen el libro de Judas, que otra vez lo pueden leer en 5 minutos, observarán que la palabra guardados o algo semejante, algún sinónimo de la palabra guardados, aparece varias veces. ¿Okay? Por ejemplo, bueno, aquí menciona guardados en Jesucristo. También el versículo 21, vamos a ver el versículo 21 de Judas. Del versículo 21, conservaos, que es obviamente guardados, conservaos en el amor de Dios y esperando la misericordia de nuestro Señor y Jesucristo para vida eterna. Y también lo podemos ver en el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces la palabra guardar es la palabra clave de aquí. Ahora, vamos a ver otro versículo que habla acerca del... Cuando hablamos de ser guardados, tenemos que comprender que es acerca de la seguridad de la salvación. Él me guarda, me conserva, me preserva, me protege mi salvación. Es decir, que nada puede separarme de la salvación. Yo no puedo perder mi salvación. Mi salvación está protegida. Hay muchas personas que dicen, yo puedo ser salvo hoy y perder mi salvación mañana. Si yo peco hoy, dejo de ser salvo y tengo que volverle a pedir a Cristo que entre en mi corazón para poder ser nuevamente guardado. Guardado significa guardado. No está Dios jugando, sacándote y metiéndote y sacándote y metiéndote dentro de su salvación. Cuando eres llamado, eres elegido para siempre, guardado. No pierdes la salvación. Aunque peques, no pierdes la salvación. Si tú verdaderamente has recibido a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que los pentecostales, los pentes pues en general, son los que más predican acerca de perder la salvación. ¿Sí? Dicen, yo puedo aceptar a Cristo hoy, y si peco al ratito, pierdo la salvación y tengo que volver a aceptarle como mi Salvador para volver a ser salvo nuevamente. Entonces, esta es la idea por lo general de la gran mayoría de los pentes, aunque sí hay sus excepciones. Pero la gran mayoría por lo general así lo creen. Yo hablé con uno hace algunos años y él me decía, no, es que yo puedo perder mi salvación. Y le dije, ok, vamos a verlo así. Dice la Biblia que nosotros somos piedras vivas. Tú agarras yo agarré una piedra y la puse en mi mano y le dije, mira, ahí está la piedra. Nosotros somos piedras vivas guardados en la mano de Dios. Guardado aquí. Guardado, protegido. Dios mantiene y sostiene mi salvación. Y dice
la Biblia, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo potestades, ni ninguna otra cosa creada, nada puede separarme del amor de Dios, nada puede separarme de su salvación. Cuando soy salvo para siempre. Yo le dije, a ver, ¿cómo puedes entonces perder tu salvación si Dios te tiene aquí? Y me dice, yo puedo desear ya no ser salvo. Yo puedo decirle a Dios, ya no quiero ser hijo tuyo. Ya no quiero ser tu hijo. A ver, si tú le dices a tu papá, ya no quiero ser hijo tuyo, por más que lo desees, ¿dejas de ser hijo? No, nunca dejas de ser hijo, eres hijo para siempre. Por más que odies a tu papá y le digas, papá, ya no eres mi papá, estás muerto para mí. Hazle como quieras, no dejas de ser hijo. Ahí a ver. Si tu deseo es ya no ser salvo, la cual es algo completamente ilógico y torpe y tonto de tu parte, pero si tú dices, ya no quiero ir al cielo, quiero ir al infierno, ¿cómo es que tu voluntad es más fuerte que la voluntad de Dios para abrir la mano de Dios y decir, mira, ahí está tu alma, ya eres una piedra muerta? Tú no puedes hacer eso. Tu voluntad no está por encima o más poderosa que la voluntad de Dios como para decir, yo elijo el infierno, ya no quiero ser tu hijo. No se puede. Es imposible. Entonces Él nos guarda. La salvación es suya. Él es nuestro Salvador. Y no hay nada que yo pueda hacer para eliminar la salvación que Él me ha dado. Él me llamó desde antes de la fundación del mundo y mi nombre ya está escrito. Y lo estuvo antes de que yo naciera. Yo no puedo borrar lo que Él previamente escribió. Vamos a ver algunos versículos acerca de guardar la salvación. Hay un montón. Ok, Juan. Vámonos a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 17, uno de los capítulos más hermosos. Para mí, una joya, una verdadera joya de la palabra de Dios. Juan 17. Si no lo ha leído, se lo recomiendo ampliamente. Entonces, Juan capítulo 17... Vamos a ver el versículo, no lo entiendo lo que escribí. 11. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y el 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios guarda a los suyos porque les ama. Amén, gloria a Dios. Porque son suyos. Él los escogió. Y no hay nada que tú puedas hacer para deshacerte del hecho de que Él es tu Padre Celestial, si es que eres salvo. Amén, aleluya. Vamos a ver otro versículo. 2 Timoteo 4:18. Vamos a ver 2 Timoteo 4:18. Aquí nosotros leemos lo siguiente. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará o me guardará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ok, otro versículo que habla acerca de la preservación. Okay. O el ser guardado. Hay muchísimos. Vamos al de 1 Pedro capítulo 1. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros. Entonces Él guarda todo eso para nosotros. Es una herencia incorruptible que yo no puedo perder. Mi herencia celestial para siempre y para siempre y para siempre. Aunque yo le diga a mi padre, no me des una herencia, yo no quiero herencia. ¿Sabes qué? Si eres hijo te va a dar una herencia. No dejas de ser hijo, por más que tú desees dejar de serlo.
La salvación es para siempre. Amén. Continuamos. Judas. Después dice, versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Estos versículos son muy interesantes. Básicamente es un saludo, es una salutación. Pablo dio muchas salutaciones, pero la salutación de Pablo siempre fue igual. Charis, shalom. Todas sus epístolas, su salutación de todas era charis, shalom. Es decir, gracia y paz. Ahora, él decía eso cuando él escribía sus epístolas, porque la palabra gracia o charis era el saludo griego. ¿Okay? Como por ejemplo nosotros llegamos, saludamos a alguien en la esquina y ¿qué huele? ¿Qué ondas? No, decimos hola. ¿Ah? Decimos hola. ¿Cómo estás? Hola. Ese es nuestro saludo. ¿Okay? Ahora, si tú vienes de otro país, posiblemente cuando te vean, te saluden de otra manera y te digan, ¡ah! ¡Bendiciones! Chances el saludo en otro país, no sé. ¿Okay? O si vas a Estados Unidos, te dicen acá en la calle, hey, what's up? ¿Ok? Entonces, hay diferentes formas de saludar. Entonces, en griego, Pablo decía, charis, gracia, hola, ¿cómo estás? Charis, saludos. ¿Ok? Pero para los hebreos la palabra era shalom, que es paz. Entonces, al griego Pablo lo saludaba y le decía charis, y al judío Pablo lo saludaba y le decía shalom. Por eso siempre en sus escrituras él decía charis, shalom, para saludar tanto al griego como al judío. Ahora, esto que está escribiendo el medio hermano de Jesucristo, Judas, también es un saludo muy parecido al charis, shalom. Lo que era común era decir misericordia y paz. Ese era el saludo, misericordia y paz. Pero aquí se le agrega otra palabra que no era común dentro de los saludos, que es amor. Entonces era común que entre la gente se decían, misericordia y paz para ti. Gracias, igualmente. ¿Va? Pero no era común decir misericordia y paz y amor para ti. Eso no se decía. Entonces Judas agrega la palabra amor al saludo. ¿Okay? Y solamente en el libro de Judas es que encontramos esas tres palabras juntas. La razón de esta frase es porque el verdadero amor solo pertenece a los llamados. Los destinatarios del libro de Judas eran o son los llamados. Y quien puede tener verdadera misericordia y verdadera paz y verdadera amor es el llamado. Por lo tanto, este saludo es muy específico para todo aquel que cree. Únicamente para los elegidos, para los llamados, para los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos por medio del Espíritu Santo que los llevó a su luz admirable. Solamente aquellos que han experimentado la gracia son los que experimentan la verdadera misericordia. Efesios, capítulo 2. Y versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Wow. Nosotros que hemos sido el enfoque de amor de nuestro Señor Dios Padre, solamente nosotros somos quienes experimentamos la verdadera misericordia.
También los llamados somos los únicos que experimentamos la verdadera paz. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, únicamente un verdadero llamado tiene amor en abundancia. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El libro de Judas es precioso porque tiene todo que ver para con nosotros, mostrándonos que el verdadero creyente no solamente es llamado, sino que el verdadero creyente es guardado, conservado, protegido por Dios. Y aquel que es llamado, como ya mencionamos, el llamado trae comunión, el llamado trae paz, el llamado trae libertad, el llamado nos trae a un andar, el llamado nos trae esperanza, el llamado nos trae la santidad, el llamado nos trae bendición, el llamado nos lleva a gloria eterna. Esto es para la misericordia y la paz y el amor que Dios tiene para con los suyos, quienes somos sus doulos, esclavos de amor para con Él. Espero que sus primeros 2 versículos hayan sido de bendición y edificación para ustedes. Vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por hermosos versículos donde podemos darle gracias, Señor, por nuestro llamado. No lo merecemos. Usted nos llamó a su luz admirable, sin nosotros merecerlo. Y tantas bendiciones que tenemos gracias a su llamado. Gracias, Señor, por este hermoso, precioso libro de Judas, en el cual se nos advierte a los elegidos, a los llamados, a los guardados, que tengamos cuidado con los falsos maestros, los apóstatas, los que dicen ser salvos y no lo son. Ayúdenos, Señor, a continuar en este estudio a través de los próximos meses para aprender más y crecer más y aprender más acerca de su persona. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Dueño y Señor, le agradecemos todo. Amén.